tal? Muy, pero muy buenos días. Deseo que nos encontremos no solamente en el tiempo y en el espacio, sino en el bienestar interior. Soy el doctor Marco Antonio Peñuela Olaya, director del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos, y de alguna manera me siento muy feliz de convivir con ustedes en este día y de invitarlos a partir de la próxima semana, el día miércoles a la 1 de la tarde, para que podamos encontrarnos en el maravilloso espacio de Existeando, hablando de dignidad humana, un proyecto televisivo para la reflexión, el análisis y la convivencia con temas de interés, una miscelánea cultural que pretende, entre otras cosas, analizar situaciones de orden emocional, de orden relacional, terapéutico, porque recordemos que nuestro colegio está dedicado específicamente a áreas de la salud mental. Tenemos una maestría en evaluación y diagnóstico de la infancia, una maestría en psicoterapia existencial, tenemos una licenciatura en psicología clínica y varios programas que sin lugar a dudas lo que pretenden es tener una postura frente a la situación social, emocional y relacional en la que nos encontramos actualmente. Yo agradezco muchísimo, muchísimo a nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo, porque gracias a todos ellos estamos conquistando este espacio. Tuvimos una emisión por cerca de año y medio, podríamos decir que fue nuestra primera temporada, y actualmente estamos iniciando nuevamente desde las instalaciones de nuestra institución en la calle de Ayuntamiento 99, letra A, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de esta maravillosa, mágica y conflictiva Ciudad de México. El día de hoy, en realidad, lo que me interesa primeramente es hacer una invitación a que durante nuestros programas ustedes se puedan comunicar con nosotros. Tenemos como referencia esta página y obviamente nuestros teléfonos al 55 12 77 41 con la finalidad de poder interactuar, de poder evaluar muchos de nuestros temas, porque esto se enriquece gracias a la participación. Y la participación me parece que no solamente es un derecho, sino es una obligación de todos aquellos que vivimos en este planeta. La situación del mundo en general es muy conflictiva, las guerras, las condiciones de alta inseguridad, el calentamiento global, el conflicto de intereses que se teje en muchas circunstancias que terminan siendo detonantes de situaciones de alto riesgo. Y todo ello permea, por lo tanto, la condición humana. Si ustedes y yo lo recordamos, el ser humano es un ser gregario por naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación que yo establezco con el entorno, la relación que yo establezco conmigo mismo, son elementos fundamentales para la construcción del autoconcepto, para la construcción de referentes emocionales que nutren nuestra autoestima y nos permiten realizar de alguna manera autoconocimiento y favorecer con esto la presencia de cada uno de nosotros en el planeta. Si nos hemos dado cuenta, a través de todos estos últimos 14, 15 meses, ha habido una convulsión importante en todo el mundo por distintas causas, algunas económicas, otras ideológicas, otras religiosas, otras relacionales, muchas existencialistas, que traen en sí preguntas que no siempre podemos responder. ¿Y por qué no siempre las podemos responder? Porque nosotros mismos hemos perdido la capacidad de contactar con nuestras emociones, con nuestras sensaciones. Recordemos que la sensación es la base, porque esto nos genera una emoción, de allí un sentimiento que es un pensamiento mucho más reflexivo y de allí la toma de decisiones y todo lo que de ello se desprende. Pero yo haría una pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto las sensaciones? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocerlas?
¿Por qué se nos dificulta vivirlas? Y además, algunos teóricos de la biodecodificación dicen que en el momento en que yo rotulo una sensación, le pongo un nombre, la capturo y entonces ya no me permite experimentarla, ¿no? Elemental, yo digo, me siento cansado. Y a través de sentirme cansado, pienso como una persona cansada, actúo como una persona cansada, me relaciono como una persona cansada. Entonces entendamos que esta relación entre pensamiento, sensación, sentimiento, vínculo, acción, comportamiento, se da todo el tiempo. Somos un ser holístico, un ser en una integración constante. Y parte de mi responsabilidad como ser humano es darme cuenta que así es la vida y que así voy viviendo. Un ejemplo muy elemental sería, por ejemplo, pensar en un automóvil y que cada una de sus llantas, cada una de sus ruedas es una de mis áreas de desarrollo, ¿no? El área física, el área mental, el área emocional, el área relacional. Pero si yo estoy en un espacio de mucho autoconocimiento místico, de mucho autoconocimiento interior, puedo en algún momento desbalancear mi relación con el entorno o estar atento también a las circunstancias emocionales, sociales, relacionales. De la misma manera, si estoy mucho tiempo afuera, el gran Heidegger diría, soy un hombre caído, porque soy un hombre que está al pendiente de lo que está pasando en su entorno, pero no atiende sus necesidades personales, no hace una introspección, no se relaciona consigo mismo de calidad. Entonces, ¿por qué el Colegio Iberoamericano, el CIEX, como lo conocemos de una manera más cercana, pretende hacer esta línea de programas? Primero, porque la dignidad humana es inherente a la condición del ser. Yo no se la otorgo, pero sí puedo facilitar una vivencia generosa y razonable acerca de lo que significa estar en este planeta, asumirme como una existencia cambiante, como algo que se desarrolla en sí mismo, en un centro impredecible, porque si algo es extraordinario en la existencia, es este ser impredecible que somos, porque constantemente estamos adaptándonos a nuestras propias condiciones. Entonces, hablar de dignidad humana para nosotros es una prioridad. Por eso, los temas que nosotros tocaremos a lo largo de las emisiones tienen que ver con muchos de estos tópicos. Por ejemplo, las relaciones intra e interfamiliares, las relaciones de los procesos de cambio metabólico, ¿no? Hablaremos de diabetes, hablaremos de hipertensión, hablaremos de depresión, hablaremos de bulimia, de muchos elementos que de una u otra manera van dictaminando las condiciones de la persona, las maneras en las que la persona puede hacerse cargo de sí misma. Pero también tendremos la oportunidad de tener temas lúdicos, ¿no? Leeremos historias, compartiremos experiencias de vida, traeremos grupos para que puedan en un momento dado compartir cosas con ustedes, traeremos testimonios para que no solamente hagamos una reflexión intelectual, teórica, sino también podamos nosotros mismos ser parte de la alegría de la vida. Hay una frase del Evangelio bellísima que dice, sean la sal del mundo. Y yo los invito a que seamos un poco un condimento para la vida, porque en muchos momentos nuestra propia visión del mundo es tan apática, es tan gris, es tan extraordinariamente dolorosa que no se antoja compartirla con otros. Pero si yo tengo conciencia de lo que significa cada día de mi vida, me promuevo a mí mismo. Y yo creo que la autopromoción es obviamente uno de los grandes retos del mundo contemporáneo. Yo tengo que aprender a creer en mí, yo tengo que aprender a confiar en mis decisiones, yo necesito relacionarme con mis propios sentimientos, con mis propias necesidades. Sin embargo,
Cuando yo interactúo con el entorno, cuando yo hablo con el otro, cuando yo le muestro mi naturaleza, él también tiene la oportunidad de hacerlo conmigo. Y entonces, como diría Buber, en este encuentro yo-tú, nos vamos develando frente al otro, pero también me voy develando frente a mí mismo. Yo considero que este espacio es un espacio sagrado, porque dialogar con un otro siempre me da la oportunidad de conocer sus pensamientos, de conocer su historia, que ya en sí misma es muy rica, de tener habilidades también para que podamos ver el mundo desde otras ópticas. Porque si solamente lo quiero leer desde mi perspectiva, si solamente quiero que mi realidad sea la predominante en el mundo relacional, si no me doy el tiempo de escuchar al otro, de creer en lo que él me está compartiendo, pues me voy metiendo cada vez más en un laberinto de la soledad, como diría don Octavio Paz. Me voy metiendo en un cuarto de espejos, en donde yo mismo me voy distorsionando y solamente atiendo aquello que es prioritario para mí o que yo considero que es válido para mí. Pero cuando yo comparto mi historia y cuando yo veo lo que los demás quieren y cuando yo siento desde su historicidad cómo han ido transformando su mundo, cómo han cambiado sus estrategias, hacia dónde quieren ir, qué necesitan hacer, entonces yo me siento partícipe de la realidad del otro. Me gustaría mucho dejar dos grandes tópicos que vamos a desarrollar en las siguientes sesiones, pero me gustaría mucho decir dos cosas básicas. ¿Hasta dónde cada uno de nosotros se siente satisfecho con la vida que está llevando? Pareciera ser que a veces dejamos muchos espacios de preparación para una vida futura que de hecho no sabemos si vamos a vivir. Hasta dónde yo cada día me doy cuenta de la persona que soy, de cómo me traduzco a mí mismo a través de mis conductas, de mis acciones, de la réplica que tengo de los demás, del sentido de vida, del para qué estoy aquí, del cómo me relaciono con los otros. Esa sería como una de las primeras grandes invitaciones que yo les haría. No nos acostumbremos a vivir por vivir. Se puede, nadie nos va a obligar a lo contrario. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuál es mi reto del día de hoy? ¿Por los niveles de inseguridad? Podría decir que a lo mejor el reto es llegar vivo a casa. Y no es mala idea. Pero me pregunto, ¿para qué quiero estar vivo? ¿Qué es lo que hoy voy a hacer que no pude hacer ayer y que seguramente no haré mañana? ¿Hasta dónde yo me comprometo con la vida, conmigo, con lo que me gusta, con lo que necesito? Esa sería como una primera parte. Pero la segunda parte que me gustaría mucho invitar es qué tan en contacto estoy con lo que está ocurriendo a mi alrededor. Alguien decía, no te preguntes si eres feliz, pregúntate si son felices los que viven contigo. La idea no es mala, pero en una sociedad como la nuestra, sobre todo en generaciones anteriores, las personas creían que su sentido de vida dependía de lo mucho que sirvieran a los demás. Y de hecho hay frases detonantes que son graves, porque hay una de ellas que dice, es mejor dar que recibir. Y hoy yo les puedo decir que esa es una postura muy narcisista. Yo no necesito nada. Todo lo hago para los demás, trabajé para mis hijos, para que tuvieran una casa, para que tuvieran un futuro asegurado. Y yo les hago una pregunta. ¿Y cómo sé que mis hijos quieren vivir en esa casa cuando crezcan? ¿Y cómo sé que mis hijos querían ser arquitectos o que mis hijos querían ser médicos? ¿Por qué no podían ser cocineros? ¿O por qué no podían ser bailarines? ¿O por qué no podían ser pintores? Entonces, lo que sí me parece interesante es aportar cosas para que los demás tengan opciones y que yo sea alguien que promueva estas opciones y que cada quien vaya tomando su propia tarea. Una postura muy personal, muy de Marco Antonio Peñuela, es que me parece equivocado trabajar para dejar herencias, porque no sé si el otro las va a valorar. Yo puedo aportarle a la vida de los demás, puedo crear en ellos condiciones de suficiencia, de beneficio, de generosidad. Y eso vale la pena.
Sin embargo, cuando yo me despersonalizo para que el otro tenga, cuando yo dejo de ser este ser maravilloso para que el otro tenga todo lo que necesita, empezamos a nutrir tiranos, empezamos a generar personas que no validan nuestro esfuerzo y sí nos exigen porque creen que llegaron a este mundo para pedir, para que les demos todo lo que ellos creen necesitar. Estamos haciendo hijos consumidores, estamos haciendo relaciones de alta peligrosidad. ¿Por qué de alta peligrosidad? Porque el otro no se da cuenta cuánto me daña en su hostilidad. El otro cree que tiene el derecho a ser reivindicado, ¿no? Y miren cómo estamos en las calles. Las mujeres maravillosas que están despertando a una sociedad conflictiva que durante siglos mantuvo una inequidad, una opresión, que les puso, como se dice, parafraseando a algunos, la bota encima, el pie encima. Ahora, en este despertar, están volteando justamente el plato y ahora ellas empiezan a tener una visión en donde están exigiéndole al mundo que les dé lugares, que les dé equidad, que les dé espacios de expresión. Y esto es magnífico. El qué me parece extraordinario. Sin embargo, yo creo que en el cómo estamos teniendo muchas erratas. Y creo yo que esto obviamente es un experimento de la misma sociedad, un aprendizaje de la misma sociedad. Pero hemos estado incurriendo constantemente en acciones de profunda violencia, de negación de mi propia manera hostil de relacionarme con el mundo. Un amigo que ha venido de otro país me dice que tenía intenciones de ir a conocer la Basílica de Guadalupe y pues se subió en uno de los metrobuses que hay en la Ciudad de México, así tipo inglés, de 2 pisos. Se subió muy contento y como muy agradecido de ir allí. Y dice, y al fondo vi que estaba casi vacío el autobús y pues me subí, me senté y observé por la ventana la belleza de lo que iba viendo. Y de repente una chica me empezó a ver con una actitud de mucho enojo y empezó como a vociferar. Y él dijo, discúlpeme, hice algo, hay algo. Pues sí, porque vas sentado en lugares que solo son para las mujeres. Y párate, y no sé qué. Y le armó un asunto que casi lo golpea. Él dijo, discúlpeme, no sabía. Salió de allí y luego subió y ahí habían otras sillas y le pregunta a un joven, ¿me puedo sentar aquí? Le dijo, sí, claro. Y entonces yo pienso que es un derecho a reclamar los espacios. Yo creo que han sido lo suficientemente maltratadas en muchas ocasiones y por lo mismo exigen que se respeten los lugares que se asignan para la seguridad. Ahí estoy al 2000, al 100.000 de acuerdo, porque es el qué. Pero ¿por qué no le ayudas al otro? Posiblemente alguien me puede decir es que no todos escuchan o no todos son respetuosos o hay gente que lo hace intencionalmente o hay gente que quiere dañarnos. Y a mí me parece que desde ese discurso, la conciliación, ya olvidémonos de la reconciliación, la conciliación empieza a ser un tema de mucho debate. Es muy posible que muchos de los que me escuchan no estén de acuerdo y estará bien, porque esa es la idea de Existeando, hablar de los procesos, hablar de los cambios, coincidir y a lo mejor no coincidir, pero eso es lo que nos hace persona. Es buscar un discurso que no solamente nos adoctrine, sino que nos lleve también a la reflexión. El Colegio Iberoamericano en este espacio ha considerado que es una responsabilidad moral y ética el podernos dirigir a ustedes o a quien nos quiera escuchar. Y por eso traeremos expertos y traeremos gente que conozca la materia para que nos enriquezca, para que nos ayude a visualizar segmentos de la vida social que a lo mejor desde mi postura no logro ver. Pero yo recuerdo mucho, y con esto voy terminando, un precepto del budismo zen, que luego
retoma la psicosíntesis y dice: duros con la realidad, blandos con la persona. A mí me parece que hay elementos de la vida social que no son negociables, como la violencia, como la agresión, como la exclusión. Eso no es negociable. Hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo, hay que mirarlo con otros ojos. Sin embargo, la persona es otra cosa. Mi padre se pudo haber equivocado todo lo que él quiso y yo puedo estar profundamente en desacuerdo por su cómo, por lo que no hizo bien, por la forma violenta a lo mejor en la que nos sometió o cómo se relacionó con nosotros. Sin embargo, me hago una pregunta: ¿y la persona de mi padre, quién la acompañó? ¿Quién le ayudó a visualizar que esto que él hacía no era generoso? ¿Quién le ayudó a saber que su presencia en el núcleo familiar era importante? ¿Quién, en un momento dado, le ayudó a visualizar su campo de oportunidades? Y eso justamente es lo que hace la psicoterapia, en cualesquiera de sus modalidades. Tampoco nos vamos a volver fanáticos del existencialismo o creer que es la única vía. Cualesquiera que sea de los enfoques que ustedes elijan vivenciar o leer o documentarse o profundizar o hacerse un experto, es válido. Lo que me parece doloroso es volvernos espectadores de un mundo que se destruye a nuestros ojos, frente a nuestros ojos. Un mundo de personas que nos hemos dejado de ver unos a otros, en donde estamos atacándonos unos con otros, en donde estamos cerrando espacios en lugar de abrirlos, en donde cada vez nos vamos polarizando más, ¿no? Los buenos contra los malos. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Eso lo decide cada quien. Y mientras tanto, y alrededor de todo esto, el mundo se está muriendo. La contaminación, y no solo la contaminación ambiental, que es tan preocupante, también la contaminación emocional. Ni ustedes ni yo compraríamos atrás de un súper todos los productos que ya fueron sacados de la tienda porque pasó el periodo de consumo, porque están descompuestos, porque están en una condición alterada. Ninguno de nosotros iría a hacer la compra o el mandado o el mercado a esa parte. Y yo me hago la pregunta: si mi cuerpo no lo quiero alimentar con eso, si mi vida no la quiero nutrir con eso, ¿por qué en cambio mi nutrición emocional es tan violenta? ¿Por qué me nutro de pensamientos negativos, de envidia, de falta de congruencia? ¿Por qué vivo con alguien a quien no respeto? ¿Por qué permito que otros, así sean mis hijos, puedan pasar sobre mi dignidad y yo me quede callado por temor al abandono, por huellas de abandono temprano, porque creo que hay que tenerles paciencia, por llevar la fiesta en paz? Pero en la medida en que yo hago eso, voy a empezar a sintomatizar de otras formas y aparece la depresión, aparece la ansiedad y con ella aparece la gastritis, la colitis, desajustes en el metabolismo de la glucosa y elementos mucho más amenazantes como el cáncer, como el lupus, como la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque cuando nuestra autoestima, nuestro autoconcepto está bajo, empiezo a traducirme al mundo a través de signos y síntomas, a través del dolor, a través de la enfermedad, a través del miedo. Por eso, si tú has llegado a escuchar hasta aquí, y lo agradezco, te invito a que nos reunamos en Existeando, hablando de dignidad humana, que nos regales tópicos de interés que quisieras que pudiéramos debatir aquí con los expertos. Agradecer que te tomes este pedacito del día o de la tarde o de la semana
para que te puedas aproximar a ti mismo, a tus propias necesidades, a tus propias estrategias, a tus propios recursos. Recuerda que hoy es el primer día del resto de tu vida y que si tú no tomas tus decisiones ahorita, la vida, las circunstancias y los vínculos te van a obligar a que así tengas que vivir. No te dejes marginar. No permitas que los demás transgredan tus valores, tus estrategias. No utilices la legitimización de la violencia como un recurso para oprimir a tus hijos, para manipular a tu pareja, para manipularte a ti mismo. Porque recuerda que la relación con nosotros mismos es la relación más sagrada. No permitas que llegue a tu vida persona agresiva, conflictiva, primitiva, espiritualmente pequeña, porque hará tu vida conflictiva, primitiva y espiritualmente pequeña. Cada uno de nosotros está obligado a velar por la calidad de su vida. Cada uno de nosotros está obligado a proveerse de lo mejor que puede encontrar para sí mismo. Puedo entender que cuando hay miseria, que cuando hay hambre, que cuando hay violencia, difícilmente podemos reflexionar hacia una actitud generadora de bienestar, favorable para nosotros mismos. Pero es un camino que hay que abordar día a día, puntada tras puntada, momento tras momento. Y si tú no quieres hacer esos ajustes, estará bien. Y si nos queremos quedar como observadores del mundo, está bien. Nada más que las consecuencias las tendremos que vivir nosotros. No puedes evitar las heridas que te hizo la vida, pero sí es tu obligación, sí es mi obligación, saber cómo las voy a sanar, saber qué voy a hacer con ellas, saber cómo quiero mirarme a mí mismo cada mañana. Te invito entonces todos los miércoles a la 1 de la tarde a que te encuentres con nosotros en Existiendo. Date de alta a nuestro canal, promuévenos, ayúdanos a caminar también. En mucho, ustedes son los que le darán sentido a todo esto. Y como siempre, aquí en el CIEX tenemos las puertas abiertas para ti, en Ayuntamiento 99A, en la Colonia Centro, para que puedas venir y compartir la vida con nosotros. Te deseo un excelente día, te deseo que vibres a través de ti con el amor y con la justicia, y no permitas que nada ni nadie rompa tu paz interior. Hasta la próxima emisión. Un abrazo.